mis compañeras y compañeros que vamos a estar hablando aquí esta noche, presentando el reportaje Esclavos en la Sierra Tarahumara. Primero que nada, muchas gracias a todos ustedes por hacerse un momento, un día de semana por la tarde para venir a escuchar esta actividad. Yo supongo que conocen a los compañeros de la mesa, pero de todos modos está Marcela Turati, periodista mexicana especializada en derechos humanos y en la cobertura de las desapariciones ligadas a la violencia del narcotráfico, cofundadora del laboratorio Quinto Elemento Lab, que es responsable de este reportaje, y de la red de periodistas de a pie. Marcela también es autora de 2 libros, el último de ellos es San Fernando, la última parada. Thelma Gómez Durán, periodista de investigación mexicana, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializada en temas sociales, ambientales y científicos, y exeditor en México de Mungabay Lata. Forma parte del equipo de mentoría de Corriente Alterna, el programa de formación de periodistas de difusión cultural de la UNAM. Tenemos también la presencia de Javier El Pato Ávila, sacerdote jesuita nacido en Guadalajara, que vive en la Sierra Tarahumara desde 1974 como defensor de derechos humanos del pueblo rarámuri. En 1989 fundó, con el obispo José Alberto Diaguno, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos. Su apodo proviene de la banda de folk La Fauna, que formó en los años 70, y hoy es una de las voces más autorizadas de la región tras el asesinato de sus compañeros jesuitas en 2022. Vamos a tener también la presencia del actor Daniel Jiménez Cacho, actor y director hispanoamericano, nacido en Madrid, criado en Ciudad de México y formado en la UNAM, figura emblemática del nuevo cine mexicano. Es conocido por su trabajo en Bardo, Sama y Tu mamá también, y Blancanieves, y ha sido galardonado 7 veces con el premio Ariel, además de debutar como director con la película Juana. Mi nombre es Eliezer Budasov, yo soy director y presentador de un podcast que se llama El Hilo y editor con una larga experiencia en reportajes en América Latina, y me siento muy honrado, no solamente de haber podido trabajar con Marcela y con Thelma en este texto, en este reportaje, sino también de poder oficiar un poco como presentador esta noche, de la misma manera que hemos discutido tantas noches durante tantos meses, fragmentos del texto, problemas de reporteo, a lo largo de años, literalmente, ¿no? A mí me gustaría empezar con una pregunta que posiblemente algunos de ustedes conozcan si es que han leído el reportaje, pero a mí me parece que hay una diferencia importante y hay algo que no se puede poner, y es cómo accede uno a determinadas historias. La idea es que nosotros contestemos o conversemos sobre algunos puntos específicos ahora, y después de una presentación de unos 20 o 30 minutos, que podamos abrir el micrófono al público, porque una de las cosas más importantes de esta presentación es justamente poder conversar con ustedes. Sí. La primera pregunta que a mí me gustaría contarles y me gustaría que ustedes escuchen es, primero, si pudieran, Marcela, Thelma, que nos cuenten cómo llegan a esta historia por primera vez y por qué deciden investigarla, porque yo me sumo al equipo cuando ustedes ya llevaban un tiempo largo reporteando y haciendo entrevistas, y me gustaría si pueden contar qué fue lo que vieron cuando empezaron a reportear esta historia que las hizo seguirla con tanta paciencia, ¿no? Sin soltarla durante tanto tiempo, en medio de muchas otras cosas y a pesar de las dificultades. Hola, muy buenas tardes.
Bueno, y gracias por la presentación y gracias a todos, todas por estar aquí. Bueno, en 2019, en junio, pues leí una noticia que fue muy famosa en Chihuahua, que era que el gobierno había rescatado a 21 hombres de unas cuevas donde los tenían esclavizados, ¿no? Los tenían cultivando amapola y marihuana. Ahí de inmediato pues me llamó mucho la atención porque yo llevo pues por lo menos desde 2008 cubriendo ininterrumpidamente desapariciones de personas en México y llevaba muchos años diciéndoles y preguntándoles a ONGs, amigas, pues que si encontraban a desaparecidos que habían aparecido vivos, que me llamaran para poderlos entrevistar. Y cuando vi esta noticia pensé, estos pueden ser algunos de ellos. Ahí, según los periódicos, había uno que había durado casi 3 años esclavo, ¿no? Y con esta duda y con esta inquietud viajé a Chihuahua, fui a la fiscalía los había rescatado, y ellos pues, se portaron muy, pues, sí, o sea, muy abiertos, y les pedí poder entrevistarlos y poder entrevistar a un sobreviviente. Y así empezó esto, que desde entonces nos soltamos. Pues le llamé a Telma y le dije, porque ella pues cubrió mucho tiempo conmigo y somos amigas desde hace muchos años, que si podíamos hacer este reportaje juntas, y empezamos entonces a tener estos accesos y a hablar con algunas, pues primero con el primer hombre que pudimos encontrar, uno que puso la fiscalía, luego por alguna pues suerte del destino, porque generalmente las fiscalías no te dejan ver las investigaciones, pude ver los testimonios de los 21, y estaba ahí yo grabándolas y mandándoselas a Telma por si me quitaban mi celular, que ella las tuviera y ya las transcribiéndolas. Y cuando hicimos un cruce de información, pues nos dimos cuenta que había cosas muy raras, ¿no? Cosas de las que fuimos descubriendo y que poco a poco en el reportaje pues ya vamos revelando. Lo que parecía ser el éxito de la fiscalía de haber rescatado estos 21, poco a poco empezamos a ver pues que había una negligencia o indolencia o no sé, un comportamiento criminal detrás, que había habido muchas otras denuncias de desapariciones, bueno, de que se habían llevado a gente a esos mismos lugares y que la fiscalía no había hecho nada antes para rescatarlos, para saber que había mucha gente en Chihuahua, en diferentes puntos, que estaba siendo llevada a estos lugares a trabajar. Entonces de ahí ya nos surgió pues como otro tema que no era nada más los desaparecidos que estaban vivos, sino nos llevó a otros lugares y momentos. Fueron 5 años de investigación. En el año 3, los últimos 2 años, le pedimos ayuda a Buda, a nuestro amigo Budasoft, pues para que fuera el editor, y de ahí seguimos trabajando. Sí, bueno, antes de que llegara a parte del expediente, pues como bien dice Marcela, ella estaba en busca de estos desaparecidos vivos, y empezamos a ver esta noticia de la que ella habla, de que dieron en 2019 la fiscalía, de que habían rescatado a estas personas. A partir de ahí, y de que me habla Marcela, también empezamos a hacer una búsqueda de otros casos que se hayan dado, también de personas que hayan sido rescatadas, o de personas que nos llamó mucho la atención de esa noticia que se daba, es que se hablaba ya en ese momento de personas esclavizadas, que las tenían viviendo en cuevas, que las habían engañado, que habían algunos estado años en condiciones terribles, sin darles de comer, sin paga, pero sobre todo… Pero sobre todo lo que nos llamó la atención de esto era que
si bien ya había otros colegas periodistas, habían también reporteado el tema del reclutamiento forzado y de los engaños que tienen los grupos del narcotráfico para cooptar jóvenes y llevarlos a trabajar con ellos. En este caso, algo que nos llamó mucho la atención fue que se trataba de jóvenes hombres, los que llevaban a trabajar a los campos de cultivo, que no era para trabajar como sicarios, que no era para trabajar en la elaboración de drogas químicas, sino que era para trabajar en el cultivo de marihuana y en el cultivo de goma de opio, de amapola. Eso era un primer punto que nos llamó mucho la atención y que dijimos, esto es algo que es nuevo, que no se ha hablado, de esta esclavitud que los grupos del narcotráfico están para obligar a las personas a… y bueno, como dice Marcela, a partir de ahí fue que nos metimos a buscar a estas personas y uno de los retos principales que nos pusimos fue poder encontrar a algunos de esos 21 hombres que fueron rescatados, a esos sobrevivientes, porque lo que necesitábamos era hablar con ellos. Teníamos la versión oficial del rescate, lo presumía, no se oye bien, chueco, si nos pueden ayudar con eso, creo que se oye molesta también acá cuando estamos hablando. A ver. Hola, hola. Sí, mejor, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, uno de los primeros retos que nos pusimos fue justo encontrar a esos 21 hombres rescatados para poder hablar con ellos, para poder conocer realmente qué es lo que habían vivido y poder también contrastar esa historia de éxito que contaba la Fiscalía y que además curiosamente se había publicado en muchos periódicos el día del rescate. Y todos los periódicos que lo habían publicado hablaban de estos hombres que habían estado esclavizados. Y pues bueno, ya llegó Daniel Jiménez Cacho, entonces le damos la bienvenida. Antes de pedirle a Daniel que nos lea un fragmento que queremos para avanzar con la charla, quería hacerte una pregunta, Javier. Justamente yo les preguntaba a ellas cómo llegaron a esta historia. Tú tienes una larga historia en defensa de los derechos del pueblo rarámuri y quería saber cómo recibiste la publicación de este reportaje, ¿no? ¿Qué significa para gente que conoce tan de cerca estos territorios y las comunidades afectadas que se publique una historia así? Bueno, esto para mí no es una historia nueva, es una historia de ayer, de antier. Yo llegué hace 52 años a Tarahumara y desde entonces ya existía ese famoso Triángulo Dorado, una colindancia entre Durango, Sinaloa y Chihuahua, en donde se produce, por lo menos se producía en aquel tiempo, la mejor droga que iba hacia el ejército norteamericano en la guerra del Golfo Pérsico. Esta historia, les digo, no es de ayer ni de antier, es desde la Segunda Guerra Mundial empieza este problema. Vietnam, Golfo Pérsico, los ejércitos necesitan, sobre todo Estados Unidos, esta droga y empiezan a controlarla, no la necesitan y empiezan a perseguirla. Cuando empecé a leer y oí esta investigación, fue una tranquilidad triste. Me tranquilizó porque dije yo, finalmente se puede salir a la luz una verdad oculta detrás de bambalinas, pero que está ahí el pueblo sufriendo. La primera vez que yo me enteré de estos campos, no sé, quizá fue hace unos 15, 20 años, porque me llegó a la oficina que yo presido, la Comisión de Derechos Humanos que mencionaban, me llegó un sujeto en una condición joven de unos 16 años, 17, en una condición lamentable, ropa rota, completamente sucia, él muy sucio, con una cara de angustia tremenda, llegó y me contó de dónde venía, se había escapado de uno de esos campos famosos. Yo no sabía de esos campos, hace como unos 15, 20 años. Lo tuve yo en algún lugar,
le pude ayudar, ropa, lavarse, vestirse, cambiarse, bañarse, comer, y estuvo conmigo unos días platicando, y de la noche a la mañana se me desapareció. Supe después que andaba por ahí circulando, y finalmente supe que habían regresado porque lo habían pescado, y lo regresaron a esos campos, y parece ser que murió. Entonces, al oír estos hechos, por una parte le decía, fue una tranquilidad para mí, para que salga a la luz pública ese secreto a voces, y que se conozca sobre todo de parte de la sociedad, que no creamos las cifras oficiales, por favor, no las creamos, es algo más trágico. Daniel, muchísimas gracias. Te voy a pedir ahora que leas el primer fragmento que tenemos seleccionado, pero también tenemos una pregunta para ti cuando termines de leer, porque tú has sido el primer lector en voz alta de este reporte. Y tuviste que enfrentarte de una sola vez y en voz alta y tratando de transmitir e interpretar este reportaje que es larguísimo y que tiene muy pocos resquicios para la luz, ¿no? Que es uno de los problemas que atravesamos a lo largo de todo el trabajo. Entonces, te paso el micrófono, pero después me gustaría si puedes contarnos esto. El hombre tomó la decisión cuando llegaron los más chicos. Eran 2 adolescentes. El más grande parecía de unos 15 años, como mucho. Los escuchaba llorar por las noches. Si me voy a morir acá, pensó, mejor me muero tratando de sacar a estos plebes. Esperó días, semanas, meses. Una tarde, después de acarrear agua de un arroyo cercano, desde el amanecer, le ordenaron que se llevara a uno de los muchachos para que lo ayudara. Y sintió que era el momento. De camino, mientras nadie los vigilaba, le propuso escaparse. Siguieron el cauce aguas abajo y caminaron por el bosque hasta que se hizo de noche. Se refugiaron en una cueva. Desde ahí vieron las luces de las lámparas. Los estaban buscando. Al día siguiente no se movieron. Esperaron a que oscureciera de nuevo para salir, porque el camino era una especie de trampa. Del otro lado del arroyo se levantaba una montaña enorme, con laderas de piedra tan empinadas como un muro, que solo les dejaba una dirección posible para seguir. 2 días caminaron sin agua, sin comida, entre los pinos, hasta que dieron con la carretera. Le pidieron ayuda a una pareja que iba en camioneta. Se subieron atrás y consiguieron llegar a Pinales, un pueblito maderero donde el hombre tenía familiares. Ellos llamaron a su mamá. Llevaba 3 años sin tener noticias de él. Había salido de la casa donde vivía con ella y con su hermana en la ciudad de Chihuahua, una mañana de agosto de 2015. Iba al centro a tramitar su seguro popular y desapareció. Nadie volvió a saber de él hasta ese momento. Era junio de 2018. Bar, las iniciales con las que registraron su declaración en la Fiscalía General de Chihuahua, denunció que todo ese tiempo había estado cautivo de un grupo criminal, forzado a cultivar amapola y marihuana desde el amanecer hasta la caída del sol, en un campamento con decenas de hombres más, muy adentro de la Sierra Tarahumara. La situación que describió entonces parecía una escena de explotación de indígenas en las haciendas de América Latina, hace más de 2 siglos. Una de esas imágenes que la cultura popular nos ha legado sobre la esclavitud, pero en el presente, sin cadenas, con la brutalidad y las armas del narco mexicano. Los hacía dormir en el suelo, en cuevas de piedra donde cabían hasta 30 personas, declaró Bar. Les daban 2 comidas al día, algo de frijol y sopa, a veces un poco de harina de maíz con agua y azúcar para que aguantaran. Los obligaban a drogarse, dijo. Si no trabajaban como ellos querían, los golpeaban con varas de encino, los amarraban a los árboles durante días o los dejaban sin comida. También me tocó castigo,
Me agarraban de los pies y me ponían boca abajo, me metían en el río hasta casi ahogarme. A veces, declaró, los vigilantes le ordenaban que se violaran entre ellos como castigo. Me tocó ver que mataban a algunos de mis compañeros, dijo. Uno de ellos murió ahogado. A otro lo golpearon con el arma, con los puños, hasta que lo mataron. A otro lo empujaron de un barranco. Pensó que nunca iba a salir de ahí. En los casi 3 años que pasó como esclavo del narco, les dijo Barr a los agentes de la fiscalía, él había llegado a conocer al menos 6 campamentos de trabajo forzado como el suyo. Su testimonio quedó archivado en un expediente judicial, pero a mediados de 2019 se destapó una red de trata que abarcó distintas ciudades de Chihuahua y que operaba de la misma manera desde al menos 2015. Buscaban a hombres desesperados por algo de dinero en colonias periféricas, en las faldas de los cerros, en asentamientos de indígenas desplazados de la sierra, en las vías de tren donde esperaban que les cayera alguna chamba, en centrales camioneras o en módulos para tramitar programas sociales. Les ofrecían trabajos como levantar cercos, colocar postes, limpiar terrenos o cuidar ganado, pero en realidad los llevaban a rincones de la Sierra Tarahumara y los metían en campos de concentración a cielo abierto, vigilados por hombres armados. Eran forzados a trabajar como mano de obra esclava del narco. Podían pasar años así, vivos a medias, muertos a medias. Barr no fue el primero en denunciar que el narco tenía campos de trabajo forzado en la Sierra Tarahumara. En diciembre de 2015, migrantes centroamericanos y mexicanos que viajaban a la frontera alertaron sobre grupos que los bajaban de los trenes para llevarlos a campos de cultivo, donde eran esclavizados. Sus denuncias también se perdieron en los registros burocráticos. Pasaron 3 años hasta que aparecieron Barr y el muchacho Rarámuri. Un año después, aparecieron 3 más. A principios de julio de 2019, el policía de investigación asignado al puesto de control de Las Estrellas, una intersección de carreteras que funciona como puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, muy transitada por turistas que visitan la cascada de Basaseachi o las cabañas que están en la zona. Vio bajarse de la parte trasera de una pick-up a 3 hombres en los huesos, con la ropa raída, sucios y desorientados. En la sierra solo los locos, los pordioses o los ancianos rarámuris que viven en cuevas tienen ese aspecto. Los 3 aparecidos dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. En un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130,000 personas. El 95% ocurridas en las últimas 2 décadas. Los testimonios de Barr, el joven Rarámuri, y de esas 2 decenas de hombres que se abalanzaron sobre las latas de atún cuando fueron rescatados, ofrecían pistas para pensar en una posibilidad siempre esquiva y latente respecto de los desaparecidos, la de que algunos o muchos puedan estar vivos. Pero ofrecían además un relato directo sobre una faceta poco conocida del universo económico de los cárteles: el uso de un modelo productivo pensado para reducir al máximo los costos, que se aprovecha de una cultura de trabajo temporal que existe desde hace décadas en distintos rincones del Estado. Y la quiebra, desde los años 70, cuando México se convirtió en productor a gran escala de amapola y marihuana. Se sabe de la existencia de campamentos que albergan a jornaleros
la mano de obra agrícola del narco. En muchos municipios rurales, el trato con los cárteles que controlan el territorio está mediado por las opciones de supervivencia: el pago de extorsiones, el suministro de mercancías, la producción de materias primas, el trabajo temporal. Por lo general, siempre existe algún tipo de acuerdo de intercambio que permite a los grupos criminales convivir con las comunidades de las que dependen. Los protagonistas de esta historia muestran una ruptura de códigos en la búsqueda por maximizar las ganancias, una operación logística enfocada en el reclutamiento forzado de las personas más marginales y vulnerables de las comunidades, para sacar rédito de lo que puedan dar sus cuerpos. El tamaño y la continuidad de la operación al mismo tiempo revela algo peor. Para funcionar, el sistema necesita de la colusión o la indiferencia del Estado. En 2017, 2 años antes del rescate, una pareja rarámuri de la periferia de Chihuahua denunció la desaparición de sus 2 hijos con el mismo método de enganche que describen todos los sobrevivientes. Cuando el hijo mayor consiguió escapar, después de pasar 1 año esclavizado en la sierra, denunció ante el Ministerio Público el mismo esquema de engaño y explotación. En 2018, tras la aparición de Par, la Fiscalía hizo un operativo en el mismo sitio del rescate de 2000. Esa vez encontraron las cuevas y parte de la infraestructura que utilizaban, pero no hay a ninguna persona. Se volvieron. Durante 1 año no hicieron nada, aunque ya tenían al menos 2 testimonios formales cautivos en la sierra. Después del operativo exitoso de 2019, 15 personas de Huachochi, una población de la Sierra Tarahumara, fueron levantadas y esclavizadas en los campos. De existir todavía, nos dijo en 2024 el agente que llevaba el caso. A los sobrevivientes, la experiencia acabó por quebrarles los escasos vínculos que los mantenían dentro de la sociedad. Sus vidas ya eran precarias antes de ser esclavizados, pero la mayoría no pudo recuperar ni siquiera eso. Quedaron marcados por la paranoia y el miedo, presos de las adicciones o trastornados mentalmente. Algunos fueron abandonados por sus parejas y familias. Otros murieron a los pocos años de haber sido rescatados. Los grupos criminales aceleraron un proceso de marginación y abandono que ya había empezado el Estado. Muchas gracias. Lo que acaba de leer Daniel es la introducción, y antes de continuar, queríamos preguntarte esto sobre cómo fue para ti toparte por primera vez con esta historia toda de una vez. Bueno, sí, yo no tenía idea de esto, ni tampoco de la investigación que habían realizado, ni tampoco del tamaño. Entonces, bueno, pues era una especie de favor, digamos, ¿no? Una especie de favor que dije yo inocentemente, pues, ándale, va. Te grabamos tus hojitas, no sé qué sean, pero madre santa, o sea, no sé cuánto estuvimos, 4 horas, 5, no sé. Sí fue muy duro. Yo quedé muy impactado pues, por varios días. Ese día en la tarde pues, no podía pensar en otra cosa. Se desprenden pues muchas reflexiones, muchos pensamientos con este trabajo, ¿no? Sobre quién chingados somos como especie humana, que podemos permitir semejante cosa, ¿no? O sea, ¿qué es esto de ser humanos? ¿Qué es el estado que tenemos?
O sea, es demasiado tremendo. Yo me imagino que, bueno, que conozco a Marcela y ella siempre se hace estas preguntas, ¿no? De qué caso tiene estar escarbando en estas oscuridades, ¿no? Pero importante, creo que aquí mencionaron hace un momento, es muy importante que esto se escuche, ¿no? Que se sepa, que lo conozcamos, que nos demos cuenta cómo somos frenarlo, como sociedad, como gobiernos, como policía, justicia, ministerios públicos. Es un fracaso rotundo, ¿no? Y sigue. Entonces es muy importante, pues, que conscientes, ¿no? Que conozcamos el tamaño del horror para, pues, por lo menos empezar a mirarnos a la cara y decir, ¿qué hacemos? Hagámonos responsables de esto, ¿no? En fin, bueno. Gracias. Se queda uno como también sin palabras de la magnitud de esto, ¿no? Hablando del quedarse sin palabras, recuerdo que una de las primeras cosas que quedó claro cuando accedí a la historia, cuando empezamos a discutir la estructura, era acceder a estos testimonios que nos permite contar o ver sobre la sociedad, y una de las primeras cosas que estaban claras desde el comienzo era, esto hablaba sobre la precariedad de la existencia en los márgenes geográficos y sociales de la sociedad mexicana. Entonces, a mí me gustaría, Marcela, Telma, si pueden contar un poquito quiénes son las víctimas. Nosotros decimos al final de la introducción, los grupos criminales aceleraron un proceso de marginación y abandono que ya había empezado el Estado. Y después, Pato, te quería hacer esta pregunta. Tú dices, conociste por primera vez una historia como esta hace 15, 20 años. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Sí. Bueno, sobre quiénes son las víctimas, cuando nosotros empezamos a conocer sus nombres, sus edades, su contexto, sus historias, cuando empezamos a hablar con algunos de ellos, vimos que muchos venían de los mismos lugares, de las mismas colonias que se encuentran en los márgenes de ciudades como Chihuahua, de Cuauhtémoc, migrantes, indígenas, rarámuris, y todos ellos tenían algo en común: buscaban un trabajo, no tenían un trabajo fijo, tenían, varios de ellos, la mayoría, ya estaban enganchados también con el consumo de drogas, eran jóvenes con una paternidad precoz, que tenían que vivir al día, pero en algo en lo que coinciden todos y que cruza con todas estas historias es que han sido abandonados por el Estado desde años, desde generaciones, que el Estado nunca se ha hecho cargo de cumplir el más mínimo de sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a lo que sea. Que es una población que incluso cuando hablábamos nosotros y tanto estábamos dándole vuelta a cómo contar esta historia, que hablamos que era una población también que incluso muchos de nosotros no observamos, no miramos. Las notas que salían diciendo que se había rescatado a estos hombres que habían estado como esclavos, se publicaron esas notas, y no solamente de este caso, también encontramos casos en Zacatecas, en Guerrero. Pudimos entrevistar a otro joven en Guerrero que había sido también esclavizado, que esas historias ya no nos ahondamos en ellas, decidimos centrarnos en la parte de Chihuahua, pero que todas esas historias se publican, sale que los liberan, pero después nadie se pregunta qué pasó con ellos. El Estado tampoco se preguntó qué pasó con ellos, nadie fue después a darles un seguimiento, a darles ese trabajo que les habían prometido y por el cual se fueron y que regresaron sin nada.
Nadie fue con sus familias siquiera a avisarles que hubo un juicio. Entonces, el abandono o esas causas, ese campo fértil que existía para que ellos cayeran en estos grupos que los esclavizaron, permaneció después de que el mismo Estado o desde de que la misma Fiscalía se ufanó del rescate. Bueno, ¿y qué tipo de personas son? Pues ya dijo Telma, ¿no? Migrantes, desempleados, jóvenes, también gente que en algunos casos usa drogas y gente que tenía deudas por diferentes razones y que le urgían estos trabajos. Y bueno, ahí en esta investigación, pues me tocó hablar con Javier, así le pusimos, les cambiamos los nombres a todos los que están vivos, para que no tengan represalias, ¿no? Y cambiamos o ocultamos datos. Javier fue el primero que me tocó ver, me lo puso la Fiscalía enfrente. Él es el que había estado casi 3 años, se había ido peleado con su esposa porque le dijo que no volviera si no tenía pañales, si no traía dinero para pañales para las niñas. Y cuando se fue, pues de repente dice, en el camino me di cuenta que esto era una trampa, había hombres armados, no me dejaron salir. Y él iba contando, y eso nos dolía mucho, ¿no? Cuando veíamos su testimonio, todos los días iba sumando sus 250 pesos que le iban a pagar. Él creía que ya tenía dinero para una casa. Entonces, cuando la Fiscalía lo libera, primero él se asusta porque piensa pues que lo van a meter a la cárcel, como le pasa a muchas víctimas que las presentan como victimarias. Estás en un planteo de amapola, pues eres culpable. Pero luego se dio cuenta pues de que lo habían engañado todos esos años, que nunca le iban a pagar. Y era una tristeza, y la foto pues que conseguimos de ese momento, se ven todos, no es que se vean felices, se ven con una tristeza, con un enojo, con una incredulidad, no sé, es muy fuerte esta foto a la que tuvimos acceso, que se puede ver en el reportaje, ¿no? En Quinto Elemento y en A dónde van los desaparecidos. Luego, Telma y yo llegamos a un asentamiento rarámuri, ahí en la ciudad de Chihuahua. Nosotros, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que había otros que se habían escapado antes, y luego antes otros, y luego otros que se llevaron después de que la liberación, y que esto siguió. En este asentamiento nos encontramos a un muchacho que tenía mucho miedo. O sea, yo me acuerdo que pues no pudimos ni preguntarle su nombre. O sea, nos fuimos sin saber con quién habíamos hablado, pero él nos confirmó que estuvo en estas cuevas y que habían puesto sus familiares en la Fiscalía una denuncia, y cuando apareció, porque se escaparon otros familiares de él, la retiraron y en la Fiscalía no les dijeron nada. Y tenía estas pesadillas nocturnas de todo lo que había pasado, ¿no? Luego encontramos en otra colonia, en Vista Cerro Grande, que es una parte en el bajo del Cerro Grande, en Chihuahua, donde, no sé, ahí es uno de los ejemplos de éxito de Maru Campos, porque puso un corredor comercial, ¿no? Donde ahí se dice que se hace deporte y tal, pero dentro de las calles pues no hay pavimento, no hay agua, y encontramos a un señor, él sí pudimos mencionarlo, se llamaba Hipólito, su familia lo dejó, él estuvo 7 meses, según decía, y ya hubo algo muy conmovedor. Bueno, él ya vivía en la calle, su esposa no le creyó, o sea, ¿cómo te van a creer que estuviste en unas cuevas 7 meses, que no te dejaban salir, y que llegas sin dinero? Entonces, pues también a él lo abandonaron, se llevaron o sea, su esposa se fue con sus 2 hijas, y él, en algún momento que lo estábamos entrevistando, o sea, se agarra a la grabadora, y como si estuviera dando un mensaje póstumo, o sea, se acerca y dice: amor, si me estás escuchando, te digo, hice lo que pude, cuida a nuestros 2 luceros, y ustedes, chavos, si los van a llevar, piénsenla bien. Ese está en el podcast que hicimos del Hilo con Budasov, esa voz de este Hipólito. A los 2 años lo mataron. Y así, o sea, hablamos con Andrés, otro que encontramos allá por Ciudad Juárez, en un pueblito, y este muchacho se iba cambiando de lugar en lugar.
se sigue cambiando todavía de sitio de donde está porque quedó con la paranoia de que lo van a encontrar. Hace poco escribió, cuando vi el reportaje, y me dijo, me acabo de escapar de otro campo. Sí. Y organicé otros 5 y nos escapamos. No pude verlo apenas que lo estaba buscando porque ya se había movido del lugar y se sigue moviendo y moviendo. Y 2 muchachitos también de Vista Cerro Grande, de todo este sector, pues que hablamos con ellos, pero ya estaban muy trastornados mentalmente. Un jovencito que se fue a los 18 años con una semana, que se dijo, ya soy mayor de edad, su mamá no lo pudo detener, se fue y lo regresaron porque estaba muy mal, les dan drogas, los golpean muchísimo y les hacen todo tipo de torturas. Algo que nos llama la atención, si se escapan de un campo, llegan a otro y a otro, o sea, porque hay como, mencionan 7, 8 campos, otros 6, eso es muy fuerte, o sea, que cada uno tenía un dueño, y si llegaban al pueblito de Yoquibo, que es el más cercano, la gente hablaba y los regresaban. A alguno también lo llevó la policía municipal a esos campos, ¿no? Entonces, estos 2 jóvenes pues ya estaban trastornados, ya hablaban de la Virgen de Guadalupe, de los marcianos, de las cuevas, y mezclaban todo en un relato que fue la verdad súper triste y conmovedor, y sabemos que de uno de ellos su familia vive cuidándolo porque ya se ha intentado suicidar 2 veces, ¿no? Esta es la situación con estas víctimas que encontramos. Ahora que volví al asentamiento Rarámuri a hablar con unos de ellos, sí se ve la diferencia entre tener una comunidad que te soporta y una familia que te espera, porque ya él me decía, yo ya estoy mejor, pude hacer mi vida, y los que están excluidos totalmente, que no los esperan y que para esos parecería que no hay un futuro, ¿no? Escuchar todo esto sigue uno confirmando lo que decía al principio, que esto no es de hoy, ni ayer, ni de antier, es de hace años. ¿Cuál es la diferencia? Que antes se mantenía esto todavía en mucha más complicidad. Ahora todo esto ha sido muy descarado, muy descarado. ¿De qué nos habla eso? De complicidades, de arreglos, de convenios y de impunidades descaradas, descaradas. Eran secretos a voces. COSIDAC precisamente nace de algunos hechos de este estilo, violaciones, desapariciones, muertes, pero todo era muy callado. Nadie se animaba a hablar porque había mucho miedo, mucho miedo. Sigue habiendo miedo, pero estos estudios, estas investigaciones, estos logros le dan a la gente más facilidad, pero siguen con el temor de denunciar, y las denuncias que presentan, que van a presentar allá en mi oficina, por ejemplo, la hacen temblando, sudando, volteando para todas partes. El sujeto que les digo que me llegó de un campo de estos, tendría, les repito, unos 13 años, sudaba y sudaba, nervioso, hablaba y volteaba por todas partes. Yo le dije, tranquilo, aquí nadie te oye, está apagado el celular, me decía. No tenía celular, perdón. El teléfono no se oye nada. No, este teléfono no se oye. No hay algún micrófono. Era una crisis muy fuerte que llevaba. Entonces, la diferencia es que esto va siendo más abierto, más descarado, y estas investigaciones para mí son lo máximo que pueden haber. Cosas muy peligrosas, situaciones muy difíciles. Desde el libro aquel que escribió Marcela San Fernando, Última Parada, cuando yo lo empecé a leer, leía la introducción y dije, con esto tengo. Me costó mucho trabajo seguirlo leyendo. Dice, es una realidad que aunque la conoces, no la habías leído. Y al leerla, te huele, te duele y te altera mucho, mucho. Esto se va llevando, va creciendo, sobre todo de una manera muy descarada. Bueno, creo que algo que es muy claro ahorita en Tarahumara, sobre todo en la parte sur de la Sierra Tarahumara, que ha habido un fenómeno de desplazamiento exagerado, como antes no había habido. Poblaciones que salen completas,
gente desesperada que sale con lo único que lleva puesto. Es muy trágico, créanmelo. Cuando uno los ve, en qué situación llegan, que salen, que dejan la tierra, la casa, los animales, sus pocos bienes, su ropa, su maíz y frijol que tienen en bodega, se rompe el corazón, se rompe el corazón. Y papás con niños de 3, 4, 2 años, que los que encuentra uno, por lo menos por teléfono me llaman de un cerro donde encuentro señal del celular y me llaman diciéndome, no sabemos si aquí van a acudir porque no nos hacen caso. Eso me recordó una entrevista que oí el otro día con la señora del Palacio, cuando fue a Tarahumara, y que decía que inmediatamente se atienden. Cuando hay denuncias, enseguida se atienden. Es eso, que me lo pregunten a mí. Yo tengo que hablar con fiscal general, fiscal de la zona, presidentes municipales de la región, para pedir ayuda, para pedir que los atiendan, para pedir ayuda para ellos. Y hasta después de varios días me vuelven a hablar, no viene nadie. Entonces, la realidad es muy fuerte que lo que podemos leer. Lo que se ve es más fuerte que lo que... En este momento, las autoridades lamentablemente atienden los efectos, pero no tocan las causas. No tocan las causas. Van, recogen a una población y la sacan de su territorio, porque me dicen, vamos a mandar un operativo para sacarlos. Yo le digo a la autoridad, con todo respeto, pero con cosas tan estúpidas que ustedes hacen. En lugar de decir, vamos a ir a hacer un cerco para proteger a la gente de su territorio, los vamos a sacar y dejan el territorio libre, completamente libre, para que roben, queman casas, se llevan los animales, etcétera. Y la pobre gente se queda desamparada con deseos de volver a su tierra y no puede regresar. Hace más cuestiones humanitarias no le corresponde al gobierno, y mucho menos al ejército, acciones humanitarias. Tiene que cumplir la ley y tiene que proteger a la gente en su territorio, y no lo hacen. Sacan a la gente. ¿Y eso es cumplir con la ley? No, señor, le digo. Ellos deberían proteger a la gente en su territorio y sacarlos. De repente hacen otra cosa que decía la señora, aumenta mucho la vigilancia de la Guardia Nacional. Mentiras. Cuando va la Guardia Nacional, que se le llama, va hacia un operativo circunstancial, pasan unas horas o un día y se retiran. Y es peor cuando se retiran, porque vienen los grupos armados y vienen las venganzas. ¿Quién habló? ¿Quién dijo algo? ¿Por qué lo hicieron? Y debe haber levantones de gente, sobre todo jóvenes, y se los llevan a estos campos y maten incluso a los que se oponen. Esto me da la impresión que los gobiernos no tienen un plan de trabajo. No tienen un plan de trabajo. Ninguno de los 3 niveles de gobierno. Porque aparte de eso, la Policía Municipal en la Sierra Tarahumara prácticamente ha desaparecido de todos los municipios. La señora también dijo, y tengo aquí sus palabras, que no hay policía municipal por falta de recursos. Mentiras. No hay policía municipal porque no los cuidan, porque los amenazan o porque los matan. Tienen que renunciar porque no pueden ellos con una pistola, casi una resortera, enfrentarse a armamentos de alto calibre, no lo pueden hacer. Entonces, cada vez el territorio está en la más grande indefensión que se pueda pensar. Y las presencias de las autoridades son circunstanciales. Van al hecho, cuando hay algún enfrentamiento armado, la gente, lógico, corre a los cerros, los mismos delincuentes, se van a la Guardia Nacional y regresan, pero peor porque vienen las venganzas. Una de las cosas más impactantes del reportaje tiene que ver justamente con lo que acabas de decir y con un fragmento que le vamos a pedir a Daniel que lea antes de pasar a las preguntas, y es la escala de la operación y su continuidad en el tiempo. Mientras estaba cautivo, Andrés miraba y trataba de retener información sobre su entorno,
porque recordaba un cuento que había leído hacía muchos años en la revista Selecciones. El protagonista era un esclavo negro, amarrado con un grillete a otro esclavo, forzado a trabajar en la construcción de unas vías de tren en el siglo XIX. Y él empezó a idear su escape, a ver los movimientos de los guardias, cada cuánto se rotaban, cada cuánto los dejaban descansar y en qué momento los dejaban escapar. Cuenta Andrés, una tarde de junio de 2021. Él veía todo eso, no comía todo su alimento, empezaba a hacer almacén, poco a poquito, para escapar. De todo eso me acordaba. Tal vez por eso, porque se la pasaba mirando lo que ocurría a su alrededor y pensando en cómo ganarse la confianza de los vigilantes, cómo conseguir más alimento, cómo escapar, Andrés describe detalles de su cautiverio en la Sierra Tarahumara que permiten dimensionar la operación en la que había quedado atrapado y lo que era. Un sistema pensado para reducir al máximo los costos en la recolección de goma de opio, la tala de los cerros, la cosecha de marihuana y otras tareas agrícolas de producción, sostenido con escuadrones de personas secuestradas y obligadas a trabajar para grupos locales del narcotráfico hasta el límite de sus fuerzas. Andrés pasó 7 meses esclavizado en la Sierra Tarahumara. Es el único de los rescatados que atribuye una responsabilidad a la policía en su testimonio sobre cómo se lo llevaron. En su declaración ante la fiscalía, su historia empieza como muchas otras. Estaba tomando un refresco afuera de un Oxxo en Chihuahua, enfrente de una pequeña terminal de autobuses, haciendo tiempo para tomar el camión a su pueblo. Un carro blanco se estacionó delante de él y el hombre que iba de copiloto, ropa ranchera, complexión robusta, bigote, dice la declaración, lo mandó a llamar. Le preguntó si sabía colocar postes. Le ofreció un trabajo cerca de Ciudad Cuauhtémoc y le dijo si no quería ir a ver qué onda. Me voy a ahorrar los 100 pesos del camión, pensó Andrés, y aceptó. Entonces subió a la parte de atrás y se acomodó junto a otros hombres. Todos creían que iban a colocar postes. Según su declaración ante el Ministerio Público, todavía no habían salido de Chihuahua cuando los detuvo la policía. Los agentes vestían en azul marino y los vehículos traían el rótulo de policía estatal. Los hicieron bajar. Les preguntaron si iban bebiendo, qué llevaban, cómo se llamaban. Hasta que el hombre de bigote se acercó a un oficial y le habló. Ese volvió por otro oficial y les dijo que se fueran todos a la chingada. Y vimos, cuando le estaban dando dinero al policía, que los corrió a todos. Es un pasaje extraño en su primera declaración, una denuncia solapada dentro de otra denuncia. Si la policía hubiera hecho su trabajo en ese momento, ellos podrían haberse salvado de todo lo que les pasó. En realidad, nos dijo Andrés, la participación de la policía había sido aún peor. De acuerdo con su relato no oficial, que no figura en los documentos judiciales, fueron los mismos policías quienes lo interceptaron afuera de la central de autobuses y se lo llevaron con la excusa de averiguar sus antecedentes. Pero lo que hicieron fue taparle la cabeza, golpearlo y entregarlo a los reclutadores de esclavos. Andrés explica que cuando testificó, después del rescate, en la fiscalía no le dejaron mantener esa versión. La persona que estaba a cargo de reunir los testimonios leyó su declaración y les dijo que no a sus ayudantes. Esa no la podemos poner. Y les pidió que la rompieran. En la versión que figura hoy en el expediente, la policía solo recibió un soborno. Para Andrés, daba un poco lo mismo cómo lo habían atrapado. A diferencia del hombre amarrado con grilletes del texto de la revista Selecciones, dice, él sabía que lo suyo no era un asunto de raza ni de clase. A mí
no me esclavizaron por ser negro, por blanco, por pobre, por rico. A mí me esclavizaron por suerte, corrupción y avaricia. Mi mala suerte de estar en el lugar equivocado. Ahora en un ratito vamos a abrir a las preguntas y ahora que ya entramos en clima, a mí me gustaría decir algo que no hemos dicho al principio, pero que lo hemos hablado durante los meses y años que estuvimos trabajando, y es, en principio, una cosa que tal vez parece natural y no lo es, y es la capacidad de tener una organización periodística que apoye el hecho de que uno dedique el tiempo que necesita dedicar a hacer justicia con una historia. Hacer justicia a las historias de las víctimas, hacer justicia a lo que esa historia dice sobre esta sociedad y a respetarlo también en términos de tiempo, no solamente de tiempo, sino de extensión, ¿no? A mí me gustaría marcarlo en este tiempo en que la industria de los medios es una industria agonizante, y digo la industria de los medios y no el periodismo, ¿no? Porque estamos en una época de crisis de periodismo, de crisis de modelo de negocios del periodismo, pero algunas de las cosas que se hacen son importantísimas. Entonces, quiero por un lado, digamos, como destacar ese espacio, y también porque una de las cosas más fuertes al trabajar en este reportaje fue el cómo rompe determinados mitos y discursos prefabricados que tenemos para explicar determinados fenómenos, ¿no? Esto lo decimos desde el primer momento en el reportaje, pero esto rompe con el mito del narco benefactor, del narco que beneficia a sus comunidades, por un lado, y por otro lado también rompe con cierto discurso que atribuye al narco la posibilidad de progreso social en entornos donde no existe ninguna otra oportunidad. Nosotros encontramos que el narco estaba esclavizando a las comunidades y no ofreciéndoles ningún tipo de progreso. Todos esos mitos que impone también la cultura popular, que hay en las series, que hay en un montón de narrativas alrededor del narco. Como decimos nosotros, en los niveles más bajos de la economía criminal, se demuestran que son totalmente falsos, ¿no? O sea, la gente que realmente vive lujosamente a partir de el narco, de las distintas actividades ilegales, es muy poca al lado de la gente a la cual castiga y esclaviza, como en este caso, ¿no? Y una cosa que me parece muy impresionante, y eso también lo decimos en el reportaje, es si el Estado no encontró a las víctimas o no frenó la operación, porque esta operación funcionaba desde antes del rescate y siguió funcionando después del rescate, es como si Marcela y Telma recorrían un sector de la colonia Vista Cerro Grande y empezaban a hablar con un entrevistado y ese hablaba de otro entrevistado, era muy fácil identificar quiénes eran los afectados, quiénes eran los responsables, dónde los levantaban, por qué, de qué manera, ¿no? Eso me parece que es una de las cosas más esclarecedoras y a la vez más dolorosas del reportaje, entender lo fácil que sería, en algunos casos, simplemente impedir que ocurra, porque el Estado está mirando. Si el Estado no los encuentra, es porque no está mirando. No sé si quieren agregar algo, Telma, Marce, y después vamos a abrir las preguntas al público. Sí, esto que menciona Budasov era, como y él lo dijo al inicio, eran conversaciones en todos los días que trabajábamos y en las noches, y sobre todo también lo que veíamos era, si nosotros habíamos encontrado recorriendo esas calles a las víctimas, pero también encontramos el lugar donde vivía uno de los hombres reclutadores. Fuimos a su casa y hablamos con su hijastro, hablamos con él en el centro penitenciario en donde estaba. Y esa persona, ese reclutador, vivía en la misma colonia en donde vivía la mayoría de las víctimas que fueron enganchadas en Chiapas.
en Chihuahua, perdón. Y también lo que nosotros nos interesaba mostrar a lo largo de este reportaje, de esta investigación, es las fallas del Estado en todos los niveles, porque también tardamos mucho tiempo, porque cada que ya decíamos, bueno, ya vamos a escribir, ahora sí, había algo nuevo, había un hallazgo nuevo. Y, por ejemplo, nos tocó ir a cubrir todo el juicio en contra de este reclutador, el Chiapas, que le decían. Estuvimos ahí en el juicio en Cuauhtémoc y, bueno, al final él sale libre. En su caso se aplicó al pie de la letra la legislación respecto a la prisión preventiva. Él sale libre, hay otra causa por la que se le sigue, no está en la cárcel, pero esas fallas del Estado que muestran cómo incluso hasta el mismo reclutador tenía todo un ecosistema, todo un campo de cultivo para que se convirtiera en reclutador, ¿no? Entonces, era algo que hablábamos muchísimo de cómo esta historia que comenzó haciendo como una historia, una investigación sobre los desaparecidos vivos, se fue transformando para contar algo más, contar también el tema de la trata de personas, el tema de la esclavitud usada por el crimen organizado, por el narco, pero también todas estas fallas estructurales que existen en nuestra sociedad mexicana. Sí, para nosotras, bueno, fue esta reflexión, ¿no? O sea, llevamos muchos años pensando cómo hablamos también de los desaparecidos vivos, o sea, cómo damos esta idea de que no todo mundo siempre está en fosas clandestinas, en morgues, en cementerios, sino hay gente que está viva. Y pues cuando seguimos esto y que el tiempo nos logró, o sea, gracias al tiempo que pasamos, logramos ver las diferentes etapas por las que pasa este caso. Entonces primero dijimos, bueno, el gobierno no investiga, no suma los testimonios que eran, cuando entrevistamos al fiscal decía, es que nadie había dicho antes. Y nosotras leyendo los testimonios, encontramos muchas veces la referencia, eran en Las Cuevas, Yoquibo, localidad de La Gallina. El gobierno no lo hila, no rescata. Cuando rescata a alguien avisa, y estos tipos no estaban, hubo 2 operativos, nunca encontraron a nadie. Luego, no previene. Nosotras todavía cuando seguíamos investigando nos decían, ya volvió a pasar la camioneta y ahora se llevó a otros. Uno de los desaparecidos es un muchacho, Jesús Galindo, que le dicen Chuco, de una colonia ahí, La Soledad, ¿no? Y luego cuando atrapa por casualidad, después de 4 años, a uno de los captores, que es que es el que maneja la camioneta, que la verdad no es uno de los altos mandos ni nada, lo habían sentenciado a 22 años de cárcel y dicen, ya duró más tiempo en prisión que el tal, y entonces lo liberan y pues está prófugo, ¿no? Entonces no castiga, no investiga, y hay una serie, y luego no cuida a los sobrevivientes. Los sobrevivientes siempre van a vivir con esta mancha, ¿no? De por algo se lo llevaron, en algo andaba, y eso es también muy duro, ¿no? Cómo los recibe la sociedad, como decían, ¿no? Que todo el mundo pues pidiendo que aparezcan los desaparecidos, pero cuando aparecen, como en el caso de Teuchitlán, pues la gente diciendo, no, seguro hicieron cosas malas, son sicarios, y ya mejor que no aparezcan, ¿no? Que se los queden. Nada, hay 50 iniciativas de ley desde hace 10 años en reclutamiento forzado, y también tenemos un gobierno de los diferentes niveles que no quieren que se nombre ni el tema de la trata, ni la esclavitud, ni el reclutamiento forzado, y son temas que deberíamos de los que deberíamos estar hablando. Vamos muy despacio, vamos muy lentos, ¿no? Como dice el Pato, hace décadas que se viene hablando de esto, pero no hay ninguna legislación tampoco al respecto. Algo que pasa muy claro a veces entre las autoridades es que, lo decía Marcela, cuando empiezan a tener todos los datos que uno les aporta, para ellos son novedad. Y caray, pero antes no se había dicho esto, ¿por qué no le habían venido a declarar?
Yo creo que ahí hay ignorancia o complicidad. Me voy más por lo segundo. Como les decía anteriormente, varias organizaciones de la sociedad civil estuvimos recientemente en un diálogo con las autoridades federales para hablar precisamente de los desplazados de Guadalupe y Calvo, Vaporigame, el sur, Cinco Llagas, estoy aquí en región, que sale mucho en los medios. Y me da la impresión que es lo que hacen, aventar el hilo a ver hasta dónde llegamos, o aventar el hilo a ver qué tanto pescan de nosotros, o aventar el hilo y dejarnos ir a ver hasta qué horas tronamos, o nos aburrimos, nos cansamos y desistimos. Pero tienen información, por supuesto que la tienen. Si no la tuvieran, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Que ignora lo que está pasando en el país. Eso es muy preocupante. Y se hablaba de antes el narco-benefactor. El narco-benefactor ha existido también desde siempre. En una ocasión en el sur, estoy hablando hace 47 años, ahí todo el mundo sabía quién era quién. Todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo conocía, el que pasaba, saludaba a uno incluso, ¿cómo le va, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo ha estado? Él era el narco de la región. Todo el mundo lo respetaba y todo el mundo acudía a él, hasta para beneficios sociales. Organizaba la graduación de tal escuela, organizaba los 15 años de tal amiga, etcétera, etcétera. Eso fue poco a poco cambiando. Hace, no sé, cuando se destapó esto en Tarahumara, los grupos que empezaron a pelearse unos contra otros, mataron a uno de los líderes de donde yo vivo, y la gente le lloró mucho, porque organizaba, daba el dinero para las graduaciones de las escuelas. Una de las muchachitas que se graduaba era novia de uno de los líderes y le organizó una fiesta que no se olvida todavía, una simple graduación. Pero poco a poco fueron cambiando. Hay ahorita narcos, hay muchos tranquilos, pero hay algunos muy sádicos, muy sangrientos. A esos se les tiene mucho miedo. Al líder que mataron después de haber asesinado a aquellos dos sacerdotes, Javier Mora y Joaquín Mora y Javier Campos, este sujeto todo el mundo le tenía miedo. Entre ellos mismos se tenían miedo. Cuando mató a los dos sacerdotes, alguien me dijo, ya no pidan el cuerpo a los del gobierno porque no se lo van, que detengan al delincuente. Nosotros se los vamos a entregar, porque a nosotros mismos ya nos tienen hartos. Entonces, a veces el gobierno dice, déjenlos que se acaben entre ellos mismos. Y interviene. Eso genera un ambiente muy, muy horrible, muy gacho. Una inseguridad muy grande, un miedo muy grande también, porque no saben a qué hora se va a encontrar uno con un fuego cruzado, porque entre ellos mismos se están golpeando muchísimo. Y a veces la misma autoridad me da la impresión que dice, déjenlos, vamos a llegar después a ver cuántos cuerpos quedaron. Pero no responde inmediatamente frente a las denuncias. No sabíamos, perfectamente saben. Es un ambiente que no cambia, al contrario, se va recrudeciendo cada vez más. Pero más quiero decir, en uno de los testimonios nos decían que en uno de los campos había unos jovencitos adolescentes y contaban que llegaron con todo y su mochila de la escuela porque pidieron ride en el camino y eran una de estas camionetas y los hicieron esclavos. Nos contaban que habían jovencitos que ya tenían 16 años de vida, ya llevaban 2 y que ya no querían salir de ahí tampoco, que se habían quedado. Eso, lo que todos decían a la fiscalía es, allá se quedaron muchos. Uno decía, ya se quedaron 100, otro decía de 800, ¿no? Vayan por ellos, y bueno, pues no hubo luego otros rescates. Vamos a abrir a las preguntas ahora del público. Yo solamente pido, si puede, que sean breves. Tenemos media hora exacta y nos gustaría que, bueno, la gente que tiene alguna inquietud pueda llegar a preguntar lo máximo posible. Levanten la mano y por ahí está el micrófono. No hay luz.
Bueno, muchas gracias. Yo tampoco he terminado de leerlo. Cuando ¿no se oye? ¿Ahí? ¿Sí? Quiero decir rápidamente, bueno, primero agradecer a Marcela y a los demás por este escrito, por esta investigación. Yo acababa de ver la película de 12 años de esclavo, que está en Netflix, que es una historia real, que escribió justamente quien sufrió la esclavitud 12 años, se las recomiendo. Y luego estaba empezando a leer el libro de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que había leído yo en la secundaria, cuando sacan el reportaje, y uno, no lo pude acabar, lo sigo leyendo, ¿no? Pero lo otro es que me di cuenta de la dimensión histórica que esto representa, la dimensión histórica en la que estamos ahora, justo cuando había esclavitud en Estados Unidos, ¿no? O los campos de concentración en Alemania. Me parece sumamente importante caer en cuenta de esta condición que estamos viviendo, este momento histórico que vivimos en México, ¿no? Porque efectivamente no solamente es Chihuahua, Michoacán, es Guerrero, es Jalisco, Zacatecas, ¿no? Entonces, y vemos cómo los grupos criminales, con el permiso del gobierno, van cada vez más controlando estos territorios. Yo trabajo en el tema de las desapariciones y cada vez, yo insisto cada vez más, que las desapariciones no existen. Las desapariciones son una cortina con la que nos hemos acostumbrado y normalizado, porque sí podemos ver las cifras de los 135,000 y ya no me siento mal. Pero si jalamos la cortina vemos historias como estas. Y me parece que es importante darnos cuenta como sociedad que esto es lo que nos está pasando y que nos está cada vez llegando más al cogote. Mis preguntas son dos. Una es, Javier, tengo que decir que me dolió también, me duele la Tarahumara, me dolió Yoquibo, porque yo viví por allá, ¿no? También por eso no termino de acabar de leerlo, ¿no? ¿Qué pensarías? Y eso te lo voy a preguntar después también. Si no toca ahora, justo por este tipo de cuestiones y por lo que tú conoces y lo que hemos discutido, empezar a pensar en una comisión de la verdad ciudadana que haga estas investigaciones de manera más sistemática, por supuesto, con la participación de todos esos periodistas de investigación tan importante, y empecemos como a jalar esa cortina de la desaparición forzada, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si ha habido respuesta de algún gobierno después del reportaje, ¿no? Si ha habido alguna reacción o se mantiene el silencio, que es parte de la complicidad y la desaparición. Gracias. Sí, ¿alguna otra para que se junten y vayamos contestando así varias? Hola, muchas gracias. Muchas felicidades, una investigación pues muy tenebrosa y muy dolorosa. Mi pregunta es, ¿cuál es desde una perspectiva de género, o sea, cuál sería, digamos, la complicidad entre la desaparición de Ciudad Juárez, ¿no? De las mujeres, que creo que sería un poco para la trata, y cuáles serían las características de género aquí en esto que ustedes nos están narrando? Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, Michael, que urge una comisión de la verdad. Mi gran pregunta ¿es posible? ¿Qué tanto crédito se le dará en estos tiempos políticos? Si no es posible, es urgente, y yo creo que es labor de la sociedad civil. Ciertamente no podemos esperar que de los gobiernos salgan personal para integrarse a una comisión de la verdad
cuando precisamente uno de los problemas es que hay que quitar cortinas. Y mi pregunta es, ¿quién pone las cortinas? Las cifras son a veces muy maquilladas, hay cifras muy escandalosas. En Chihuahua, por ejemplo, tengo notado el desplazamiento forzado y las desapariciones forzadas en Chihuahua creció 200% en los cinco últimos años. Del 2016 al 2026, al menos 11.534 personas han sido expulsadas y de esas 11.000, varias están desaparecidas y algunos, sobre todo los jóvenes, están en los campos de concentración que se mencionaba. Yo creo que urge una comisión de la verdad y mi propuesta es que debe salir de la sociedad civil. En Chihuahua hay muchos grupos, organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando sobre desplazados, sobre desaparecidos y muertos. De ahí tenemos que hacerlo y de ahí tenemos que empezar a trabajar, porque ya tienes tú la experiencia, Michael, de lo que ha pasado con la Comisión de la Verdad en el país. Desapareció, se le negó todo su trabajo y se le negaron todos los resultados que tuvieron. Pero es una buena idea, hay que trabajar sobre una Comisión de la Verdad. Urge, de parte de la sociedad, y no pedir permiso, ni tampoco informar que lo vamos a hacer. Hacerlo y a ver qué pasa. Bueno, de qué pasó después, no preguntaron eso. ¿No? Sí, sí hubo respuesta. Bueno, se interesó la Unión Europea, ¿no? Eso primero nos llamó la atención de qué onda con este tema de la trata. Y sabemos que hubo gente que mandó a la Organización Internacional del Trabajo el reportaje para que, pues no sé, o sea, se abriera también, se investigara a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que recientemente presentó un informe sobre desapariciones, porque es este tema del que se comienza a hablar, se habla poco, ¿no?, de a dónde está gente que está viva. Se habla mucho de lo forense y no se está hablando hay gente viva que la tienen trabajando y que lo llevan diciendo las familias, por lo menos desde 2008 que he escuchado esto. En el Cabildo de Chihuahua, una regidora intentó poner un punto de acuerdo para proteger a la comunidad Rarámuri, Ódame, pero pues le dieron vuelta y le dijeron que era un tema federal, que no se podía. Y en general, la reacción fue más de la sociedad, de la gente. Mucha gente me llamó la atención, estuve en Chihuahua hace muy poquito y mucha gente me decía, lo escuché, lo leí, incluso me llamó la atención que dos de las víctimas de las que mencionamos, que no mencionamos con su nombre, dijeron que lo habían escuchado, ¿no? También eso del poder del audio me pareció impresionante. Hay mucha gente que dice, no lo he podido leer, pues es muy largo, ¿no? Es todo esto. Son 3 horas de lectura de Daniel, que muchas gracias por haberlo leído en este favor, ¿no? Que le dije, lee por favor un reportajito que hicimos, y pues la cabina no nos alcanzó el tiempo en cabina y bueno, fue todo un show. En la mañanera se preguntó también y la respuesta de la presidenta, la verdad sí fue muy lamentable. Ella dijo que ya se habían abierto caminos, que había becas del bienestar y que la Guardia Nacional estaba en la Tarahumara. Entonces, que eso ya que como de eso ya está resuelto, cuando no es de becas, no es de abrir caminos, este es otro tema, pero es un tema que no se nombra. Yo pienso mucho ahora que estaba en Chihuahua y que siguen surgiendo testimonios, ¿no? ¿Qué se puede hacer para nombrar a estas personas, para resarcirlas, para que les pidan perdón, para los que están vivos todavía se les cuide, que no haya más muertes que lamentar?
prevenir, ¿no? O sea, ¿por qué si se sabe de los lugares y lo que está pasando, por qué no se previene? Pues creo que esa debería ser la reacción, pero en Chihuahua, ahora que fui a buscar a las diferentes, a la Fiscalía de Derechos Humanos, a la Coordinadora de Trata, para ver qué habían hecho, todos estaban en seria porque los pusieron a investigar lo de la comisión que creó Maru Campos para investigar lo de la CIA, entonces no hay nadie en funciones y todo el mundo me dijo que no me puede recibir porque todos están comisionados. Sí, bueno, voy a seguir sobre este tema de la respuesta del gobierno. La Fiscalía, porque hubo colegas que después de que publicamos fue a preguntarles también al fiscal de Chihuahua y la Fiscalía dijo que iba a buscar los expedientes. Entonces, la respuesta ha sido eso, el silencio o darle vueltas a un tema que ya sabían, a un tema que además no le toca a un gobierno de un solo partido. Esto comenzó a ocurrir, o lo que nosotros logramos documentar, empezó a ser denunciado con las autoridades desde 2015, desde que migrantes centroamericanos eran bajados de los trenes y también los llevaban a campos, los esclavizaban y ellos denunciaron. Y nosotros, después del rescate, nosotros tenemos otro caso que ocurrió en 2024. Esto le toca a gobiernos del PRI, del PAN y de Morena, o sea, ninguno se salva, pero ninguno responde. Y como dice Marcela, no son respuestas, no es una respuesta de una declaración de decir que hay becas o que ya se está actuando. Esto requiere un plan de gobierno que realmente llegue a estos territorios que han estado abandonados, como decíamos. Sobre lo de Ciudad Juárez, si había un paralelismo de lo ocurrido en Ciudad Juárez con los feminicidios y las desapariciones de mujeres allá. En algunas de las reuniones que nos han invitado para hablar de este reportaje, alguien comentaba, era un académico y comentaba y decía, es que esto debería de indignarnos y esto debería ya de poner, de movernos. Y a mí me movió mucho escuchar eso porque creo que desde hace muchas décadas tenemos cosas en México que deberían de movernos, indignarnos y hacer que esto pare. Lo de Ciudad Juárez, lo que vivió Ciudad Juárez, lo que vivieron las mujeres en Ciudad Juárez y lo que siguen viviendo ahí, es una de las tantas cosas que desde hace tiempo debieron habernos movido y que no ha pasado absolutamente nada porque estos casos siguen y cada vez nos estamos enterando de cosas más terribles que, como bien dijo Daniel, pues deberían de movernos a mirarnos a la cara, ¿no? Tenemos espacio para 2 preguntas, como máximo 3 más. ¿Quieres probar a hacer la pregunta sin el micrófono o lo necesitamos al micrófono? ¿Se oye bien? Sí. Con micrófono. Sí. Ok. Bueno, primero, yo entiendo lo que se dice, que la sociedad civil tiene que interactuar para pedir una comisión de justicia. Pero recordando la banalidad del mal, la sociedad mexicana ha sido muy pasiva. No creo que a partir de nuestra realidad interna eso pueda ser real, se pueda lograr. Necesitamos sacar esta realidad del ente del territorio nacional. Necesitamos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomar el caso de estos rescatados particularmente, para pedir que se les indemnice, para hacer una situación pública e internacional, para que de afuera se exija que se reintegren ciertas condiciones. El problema mayor de todos esos desplazados es que pierden todo derecho político, porque están dispersos, porque nadie los escucha, porque no tienen la posibilidad de abogar por su propio territorio, porque justamente el desplazamiento lo que pretende es eso. Y los nuevos poseedores de esas tierras no tienen ningún interés de soltarlas. Si esto no sale de nuestras fronteras como una necesidad internacional de una revisión, a pesar de que nos pueda costar en otro sentido, porque tampoco va a ser gratis. Si alguien afuera lo solicita,
las condiciones internacionales de mercado lo van a aprovechar, pero solo eso nos podrá dar una posibilidad de que algo se regule, porque como se dijo antes, no es solo Chihuahua. Estamos rodeados de todo este tipo de procesos, ¿sí? Y eventualmente se van a seguir incrementando por la explotación de los recursos naturales, que es lo único que México sigue entregando: mano esclava y recursos naturales. Con eso termino, gracias. Levanten la mano otra vez. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan. Bueno, los escucho, veo el reportaje y todo, y pues me acuerdo mucho del libro de John Kenneth Turner, ¿no? México Bárbaro, pero 100 años después, 120 años después, y sigue igual, ya no es Valle Nacional, ahora es la Sierra Tarahumara, ya no es Yucatán, ahora es Guerrero, pero sigue siendo lo mismo, y creo que el gobierno está bien inmiscuido en esto, lo conoce. Coincido con eso de que es la entrega de los recursos naturales, las zonas económicas, y pues que no, los desplazados son la tarea que le hace el crimen organizado al gobierno, no es casualidad. Creo que vigilancia tal vez no es lo que falta, sino es lo que sobra y lo que está dañando, porque después del ataque al cuartel Madera hay varias zonas militares en Chihuahua, en especial en la Sierra Tarahumara. Entonces no es un espacio lejos del ejército o de la Guardia Nacional. Ellos están y saben quiénes son, pero creo que son consecuentes con ellos, los dejan trabajar, porque de llevar un juicio y todo a meter al narco o al crimen organizado, no creo que ya el narco está sobrepasado, ya son redes, organizaciones criminales en todas las modalidades, porque aquí se habla de campesinos, pero también debe de haber talamontes o prostitución o tráfico infantil. Y bueno, creo que también las voces internacionales hay que ser muy selectivo, porque los norteamericanos hablan mucho de combatir y apoyar a, no sé, contra la trata y todo, pero también son los que más consumen, más producen, de ellos viven. Entonces, la hipocresía reina. Muchas gracias y felicidades por su trabajo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por hacer esta mesa, por acercarnos aún más a esta investigación. Yo creo que la investigación, algo que demuestra mucho es que estamos ante un problema estructural, ¿no? Es algo que indudablemente se menciona, pero algo que yo quisiera preguntar es, estas desapariciones, ¿qué es lo que sostienen más allá de lo económico, ¿no? ¿Qué es lo que están sosteniendo a nivel político que hace que actualmente, que en estos gobiernos no se reconozca y no se nombre? Evidentemente sí hay una necesidad política y económica, ¿no? Pero ¿qué es lo que están sosteniendo además, ¿no? De esta, que provoca que estas desapariciones terminen en un modelo de esclavitud, ¿no? Para abaratar costos. O sea, más allá de lo económico, ¿qué es lo que están sosteniendo quizás a un nivel político? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la última ronda de respuestas y queríamos pedirle por último a Daniel que le hiciera un fragmento final para cerrar. Yo quería decir algo muy breve respecto del primer compañero que preguntó, y es, como nos decía Daniel al principio, es muy fuerte cuando uno se enfrenta a esta historia, encontrar algo que a mí me parece un principio periodístico muy importante, y es, si uno va a mirar a los lugares más oscuros del mundo, lo ideal es que trate de iluminar en algún sentido. Y es muy difícil hacerlo con esta historia. Durante mucho tiempo fue muy difícil encontrar distintos elementos para tener esperanza dentro de la historia, y algo que yo repito cada vez, digamos, que hablamos de esto, es que a mí me ayudó a poner en perspectiva
la importancia heroica de la gente que en este país denuncia. Esto que estaba diciendo también al principio Javier, ¿no? Creo que yo miré ahí, digamos, si uno a veces cree que uno, digamos, no es cínico, y sentí que de pronto la gente que denuncia es la gente menos cínica del mundo. Creo que uno, no sé, le roban dinero en el banco y se hace problema por el malestar y dice qué sentido tiene. Y la gente que tiene menos que menos, la gente que ha estado esclavizada como Bar, después de escaparse, tiene el valor y la disposición de ir a denunciar. Y la gente rescatada en esta historia, que como decimos es un resultado inusual, fue rescatada gracias a que existían denuncias sobre lo que pasaba ahí. Y entonces, si bien claramente hay una desidia del Estado que atraviesa todo, yo quiero simplemente subrayar la importancia y lo esperanzador que me parece que la gente en este país siga denunciando a pesar de todo. Y siguiendo con esto que dice Udasov, sin estos hombres que nosotros los llamamos los aparecidos en nuestra historia, sin estos hombres que tuvieron la determinación de salir, de escapar, de jugársela para dejar esos campos, sin ellos nosotros no hubiéramos tampoco podido construir esta historia, porque gracias a ellos es que hubo esos rescates, gracias a ellos es que se pudo conocer lo que estaba sucediendo en esta área. Y también Marcela mencionaba a uno de los jóvenes rarámuris, que no salimos de ahí, de su casa, sin tener el nombre, porque la condición que nos pidió también fue que no le preguntáramos su nombre. Tenía tanto miedo que él no quería hablar de eso. Y su esposa, que miraba desde la ventana cuando lo estábamos entrevistando y le inventaba unos ojos así como diciendo, ¿por qué estás hablando otra vez de esto? El valor que tuvo él y su familia, su madre, que fueron su madre primero que fue a denunciar la desaparición de él y de su hermano, y después cuando regresan él y su hermano, la madre regresa a la fiscalía a decir, ya regresaron y están aquí, y ellos cuentan que está pasando eso, y que nadie les haya tomado la palabra es indignante. Entonces, gracias a ellos, de verdad que a estos aparecidos, a quienes escaparon, es que tenemos que darles todo el reconocimiento. Por otro lado, lo que mencionan sobre, es cierto, o sea, ya el narco es una palabra demasiado corta, es el crimen organizado y que no solamente está esclavizando gente, sino que también se está haciendo de todos los recursos naturales, como bien mencionaba. En esa misma zona, a Marcela y a mí me ha tocado también reportear, en esa misma zona hay todo una explotación de los recursos naturales, de la minería, de la tala, lo que está sucediendo con los bosques, no solamente en Chihuahua, sino en otras partes del país, es también terrible. Están controlando el asunto de la tala clandestina y también están controlando la pesca ilegal. Entonces, en todas las costas de este país, también el crimen organizado está metido en explotar todos estos recursos minerales, naturales. Y eso creo que es algo que tenemos que ponerle el ojo, porque sumando a la otra pregunta que hace la compañera, yo no tengo respuesta a lo que dices, pero creo que sí hay toda una economía criminal que se ha construido alrededor de estos grupos y que también ha llevado a que existan gobiernos a nivel local e incluso quizá unos más a nivel estatal, en donde participan de esta economía criminal y que son sostenidos por esta economía criminal. Y que incluso también colegas periodistas de Chihuahua lo denunciaron y que en su momento hicieron textos donde denunciaban esta economía criminal, esta colusión con las autoridades y que los asesinaron por ellos. Por ejemplo, a Miroslava la asesinaron por denunciar esta economía criminal que existía a nivel local en Chihuahua. Y pues eso, pues
y uno de los testimonios que se repetía los ponía de las impactos que tuvo este reportaje, que comenzamos a recibir estos mensajes que son muy dolorosos, de mucha gente que manda la foto de su familiar, pregunta si alguien ahí en estos campos, si sabemos de ellos, si alguno de los sobrevivientes los vio. Es bien difícil porque ahí la inhumanidad, porque lo que quieren es deshumanizarlos, pues se hablan por apodos, nadie tiene un nombre, son el Chiapas, el Chinipas, en fin, el Temoris, el Carrera, o sea, entonces todos se quedan anonimizados y ahí todo el tiempo es la lucha por comer, ¿no? O sea, que eso era terrible, ¿no? Por tener un poquito de poder para ver si te prestan el celular, si te dejan trabajos menos peores, ¿no? Y empezamos a recibir mensajes también de otros lugares que decían, esto mismo pasa en Guerrero, ¿no? En otras partes de Chihuahua, hubo gente que decía, yo sé que a mi hermano lo tienen trabajando en tal lugar en Chihuahua, ¿no? Y sabemos Jalisco, Guerrero, Nayarit, Lima, pues en general casi Tierra Madre tiene ya este tipo de lugares, ¿no? Y bueno, y el Pato hablaba sobre el desplazamiento. El desplazamiento forzado, como lo dijo, está muy ligado, pero lo que estamos viendo en estas comunidades y que cada vez hay más reportes de desplazamiento forzado, es que lo que está pasando es, te llevo porque necesito mano de obra y ya no es barata, es gratis, ¿no? Solo lo que te voy a dar de comer, que les daban una cosa que se llamaba el loco, que era maseca, agua y azúcar para mantenerlos a mediodía y un desayuno y una cena súper pobres, ¿no? Pero si no es llevarse a la gente a la fuerza, lo que está pasando y lo que dicen también los colegas de Raíchali, ¿no? Este medio que cubre a la Tarahumara, es que están llegando estos grupos criminales y esclavizan a toda la comunidad y lo que dicen es, pues o trabajan para mí en esto, ¿no? En este cultivo, o se van o los matamos. Entonces, ese es parte del desplazamiento, también hay mucho asesinato de defensores de territorio, de defensoras, y eso es terrible, ¿no? O sea, como que ya se está de ir y esclavizar ya a todos. Y bueno, y el desplazamiento es una de las señales de que en un lugar está en guerra, ¿no? O sea, es uno de las señales de que algo está pasando en un lugar y tenemos cada vez más en México, en diferentes lugares, a personas desaparecidas. Y creo que, desplazadas. Y bueno, sigue gente hablando, eso también es otro de los efectos, ¿no? O sea, sí nos llamó la atención que al llegar a Chihuahua hay gente que dice, ok, lo vi y yo quiero dar mi testimonio. Uno de los 5 hombres que murieron después de esto es la familia de Ezequiel, ¿no? Nos decían que la fiscalía puso que se murió de hepatitis, se murió a los 4 meses de liberado, y me dice la familia, no es cierto,
Él llegó tan golpeado que fueron 4 meses por los golpes que tuvo, que caminaba al baño y dejaba un chorro de sangre, ¿no? Y estaba todo destrozado por dentro. Entonces también lo que escribió la fiscalía, incluso después de muertos, pues es una mentira. Y bueno, todo esto lo pueden encontrar y el audio reportaje, ¿no? En Spotify y vamos a subirlo a diferentes plataformas, pero en el reportaje de Quinto Elemento Lab y de a dónde van los desaparecidos. Yo creo que se está acumulando un resentimiento social tremendo. Hay sociedad civil activa. Estás bien, la sociedad mexicana por lo general es apática, pero hay una sociedad civil activa y en serio. En Chihuahua por lo menos se está acumulando un resentimiento social tremendo. Creo que empezamos nosotros, varias organizaciones, a denunciar la deforestación clandestina. Gobierno, le exigimos que hiciera una mesa sobre esa deforestación, se hizo una y se olvidó. Volvimos a exigir, se hizo y ahí estuvimos diciendo cosas muy concretas. Nos daban de nuevo, tenemos tantas campañas, en la carretera ya pusimos pósters, ya pusimos invitación, teléfono para que denuncien el clandestinaje. Nunca nos dijeron de cuántos detenidos había. Al día siguiente los exigimos mucho y el secretario de Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, dio una conferencia de prensa diciendo nada más que habían estado ya en diálogo con la sociedad civil, que estaban trabajando juntos, pero no dieron ningún dato. Creo que el tema de desplazados y al mismo tiempo desaparecidos, con desaparición forzada, creo que se está poniendo ya cada vez más sobre la mesa en el estado de Chihuahua. Se forzó a tener otra mesa, ahorita se está forzando ya un diálogo con la sociedad civil, con el gobierno federal. Les repito, recientemente la acabamos de tener, se le está exigiendo al gobierno que vaya a Chihuahua a dialogar con la gente, con los familiares. Un funcionario de gobierno decía, no, está muy lejos, 6 horas de ida y vuelta. La gente de allá, los de la sociedad civil, tenemos que venir pagando nuestros vuelos, nuestra estancia y utilizando mínimo 3 días de venida uno, estancia con el gobierno, diálogo otro y regreso otro. El gobierno federal dice, no, mejor vengan para acá. No saben lo que es ser servidor público. Se sirven del pueblo y no sirven al pueblo. Eso es lo que estamos haciendo, estamos presionando más, a ver hasta dónde nos aguantan la presión también, porque empiezan a presionar por debajo del agua, de alguna manera a hostigar, y hay gente que sí le da paso atrás, pero hasta ahorita el grupo de organizaciones que nos estamos moviendo, no damos ni un paso atrás, ninguno. Vamos a caer los que tengamos que caer, pero no vamos a dar un paso atrás. Nuestro compromiso, la opción de ellos es de sexenio, nuestra opción es de vida, y es más fuerte que la de ellos, y vamos a seguir luchando. Bueno, yo nomás quería decir que aquí en el público está Miguel Palma, de la comunidad de Mogótabo, una de las que están en resistencia, ¿no? Por todo el despojo que ha habido. Y bueno, pues si quieren también hablar con él, que puede dar su testimonio. Por acá andaba, que vino a escuchar. Epílogo. A pesar de la suma de violencias estructurales y tragedias particulares que convirtieron a los sobrevivientes en víctimas de trata, hay una distancia abismal entre habitar la periferia geográfica y económica de un territorio y ser golpeado, humillado y reducido a una bestia de carga que no merece más que lo mínimo que garantice la continuidad de su explotación. Andrés intenta traducir algo de esa distancia, de las cosas que les arrebataron cuando fueron esclavizados. La tarde que lo entrevistamos, después de escuchar su historia, le mostramos la fotografía que tomaron los agentes de la Fiscalía el día del rescate. 21 hombres sucios y famélicos que posan para la cámara en Entronque las estrellas. A primera vista todos se parecen,
hasta que los ojos de Andrés se acostumbran y los va reconociendo. Recuerda detalles, sobrenombres, fragmentos de vidas. Este cabrón lloraba todos los días. Decía que tenía ganas de comerse una hamburguesa. Cuenta, mientras señala a un hombre del grupo que viste una sudadera con la S de Superman. Lo conocían como Torreón o Rambo. Todos los días decía, no mames, quiero comerme una hamburguesa. Yo comía y hacía ejercicio, le daba la bicicleta, era bien fitness. Señala otro, en la segunda fila, con una cachucha azul. Este decía que se le antojaba escuchar unas rolas de Guns N' Roses. Otro en la última fila. El Porras tenía problemas con su niña. Quería ver a su niña de 3 años. Sus ojos recorren la imagen y los nombra. El azul, el neto, el Oaxaca, el rocker. El chivo se la vivía renegando, se quería agarrar a chingadazos, pero ya estaba ruco. Se fija en un hombre de la primera fila. Pues este señor casi no hablaba. Decía que tenía unas hijas bien guapas. Lo llamaban tío, a veces suegro. Usted lo ve como una foto de rescate, pero también nos vemos como una foto de humillación, porque no estamos presentables como personas. Explica a Andrés cuando levanta la vista. Si se fija, todos estamos hechos garras, todos estamos así. ¿Qué? ¿Cómo que una foto? ¿Qué quieres presumir? Son pocos, si se fija, los que tienen un rostro feliz. Henry Giovanni Velázquez Barrera, el Chiapas, es uno de los reclutadores que con falsas promesas de empleo llevó a decenas de hombres a los campos de esclavitud. Él fue detenido en junio de 2022, juzgado en 2024 y declarado culpable del delito agravado de trata de personas. Pero no está en la cárcel. Una serie de enredos judiciales llevaron a que, en su caso, increíblemente, se respetara el tiempo máximo de prisión preventiva. En mayo de 2026, cuando pusimos punto final a este texto, el Chiapas seguía prófugo. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua tampoco había detenido a los otros 4 hombres sobre los que había una orden de aprehensión, acusados de trata de personas en su modalidad de trabajo forzado. Ninguna autoridad, ni federal, ni del Estado de Chihuahua, realizó acciones de prevención para evitar que otros hombres pasaran por lo mismo, que terminaran como esclavos en los campos de cultivo del narcotráfico en la Sierra Tarahumara. Nada cambió en el sector de Vistas Cerro Grande, en otras zonas de la periferia de las ciudades de Chihuahua y de Cuauhtémoc, en los cruces del tren o en el poblado de Huachochi. Ninguno de los sobrevivientes que entrevistamos recibió un acompañamiento psicológico. Sus familias tampoco. Algunas ni siquiera fueron informadas de que existía un juicio en contra del Chiapas. No se les comunicó el veredicto, ni que había sido liberado. Para julio de 2025, al menos 5 de los 21 hombres que fueron rescatados en el operativo de 2019 ya habían fallecido. Todos tuvieron muertes marcadas por violencia o enfermedades crónicas. Hipólito Ponce de León González falleció el 15 de julio de 2023, pocas horas después de la golpiza que recibió en una de las calles de Vistas Cerro Grande. Tenía 41 años. José González González murió el 15 de junio de 2021 como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. Así se registró en su acta de defunción. Le faltaban 2 meses para cumplir 40 años. Ernesto Hernández Porras falleció el 12 de noviembre de 2023. La causa registrada fue un choque séptico como consecuencia de una neumonía. Según el acta de defunción, llevaba unos meses padeciendo tuberculosis pulmonar. Tenía 44 años. Ezequiel Barrera Huizar murió el 1 de noviembre de 2019. Padecía diabetes tipo 2
y hepatitis C que se agravó por el consumo de alcohol. Sergio González Cruz murió el 18 de mayo de 2022. Solo faltaban 2 semanas para su cumpleaños número 36. El acta de defunción dice que la causa de su muerte fue asfixia por suspensión. Él fue uno de los 3 hombres que consiguieron escapar. Uno de los aparecidos que llegaron hasta las estrellas con la ropa raída y el cuerpo en los huesos. Gracias a su testimonio y el de sus compañeros, la Fiscalía pudo realizar el operativo de rescate de julio de 2019. Gracias a todos.